El terror es nuestro. Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación. Soy médico y durante mi tiempo de práctica, el año de internado rotatorio, yo tuve una experiencia. Una noche cuando estaba de guardia, nosotros teníamos la costumbre de rotarnos los turnos para bajar a ver cómo estaban los pacientes y mi ronda comenzaba a las 2 de la mañana. Así que entré en el ascensor, nosotros teníamos la pieza de internos en el piso 14. Y bueno, había pisos como el piso 13, el 5 y el 4, el 15 también, que estaban bloqueados por diversos motivos. El punto es que yo entro esa noche y presiono el botón del piso 7. El ascensor no respondía y se cerró. Cuando el piso 7 parpadeaba, el número 7 empezó a bajar y de repente pasó del piso 7 y no se detuvo. Entonces sentí como que se apagaban las luces, el ascensor titilaba y sentí que empezó a caer. Cayó hasta el subsuelo 2. Yo estaba un poco asustado y la puerta se abrió. En el subsuelo 2 estaba la morgue del hospital. Asomé la cabeza y bueno, había una luz ahí, cosa que vuelvo a entrar en el ascensor y aprieto el piso 7 nuevamente y el ascensor no respondía. De pronto todos los botones se prenden al mismo tiempo desde el subsuelo 2 hasta el piso 15 y se apagan y el botón 13 se prende. En el piso 13 abro y solamente se veía una tenue luz de emergencia, color rojo, y donde tendría que haber puesto la jefatura, yo vi que había una sombra. La sombra se movía y obviamente volví a entrar al ascensor y apreté el piso 14 hasta que respondió. Daniel no quería arruinar una historia inaudita, su residencia en uno de los hospitales públicos más importantes de La Paz, Bolivia. Su título de médico estaba al alcance de la mano y su formación académica le impedía dar crédito a lo que sus ojos veían, porque además no era la única vez que los encontraba en su camino. Todos heredamos de nuestros antepasados rasgos visibles e inmateriales. El color de ojos y cabello, los ángulos del rostro o la estatura son un espejo distorsionado donde podemos reconocer algunos de los trazos dibujados por nuestros padres. Nos parecemos, sin ser idénticos, y lo mismo sucede con esas cualidades intangibles que también son un legado, por las cuales somos inteligentes, necios, sociables o desconfiados. Pero hay algunos que heredan una facultad misteriosa, la capacidad de encontrar personas que se han perdido a sí mismas por los divergentes caminos de la muerte. Daniel era uno de ellos, pero no lo supo hasta que llegó a ese hospital. Había escuchado las historias acerca de su abuelo, descendiente de franceses, que había bordado en el lienzo de sus experiencias vitales más de un encuentro inexplicable que procuró transmitir a su hijo con la mayor claridad que le fue posible. El papá de Daniel asimilaba esos relatos como parte de la naturaleza virtuosa de su padre, no solo para narrar, sino para transmitir comprensión y misericordia hacia aquellos que de alguna manera nos necesitan, ya sean o no de este mundo. Más tarde, él haría lo mismo con el futuro médico. Era la forma en que lo educaba para ser empático y cordial como hombre y como profesional, con relatos que hablaban más de humanidad que de tenebrosas apariciones. De esos cuentos, el favorito de Daniel era el que transcurría en su propia casa, que había sido construida a principios del siglo XX por una familia inglesa. Más de 100 años después, ellos la compraron y lo primero que el padre de nuestro protagonista hizo fue elegir la habitación para su estudio de abogado. Las ventanas daban a la calle y era la más fresca de toda la casa. Incluso en verano, el resto de la familia buscaba alguna excusa para tratar de entrar en esa dependencia, porque a pesar de que las temperaturas fueran altas, allí llegaban a sentir frío. Una mujer también buscaba ese refugio. El padre de Daniel la veía descender las escaleras y sin vacilar perderse en su oficina. Años más tarde, logró reconocerla en unas viejas fotografías. Era la primera dueña del lugar y había muerto precisamente en la habitación a donde seguía dirigiendo sus pasos. La vio por años y nunca se comunicaron, pero el padre de Daniel no podía evitar conmoverse cada vez que la veía,
perdida entre extraños, regresando al lugar que ni la muerte pudo arrancarle. Eran historias, de las mismas que a veces otros contaban en el hospital si las guardias eran tranquilas. Todos festejaban los cuentos de fantasmas y se reían de los que eran supersticiosos. Quien no haya conocido el poder demoledor de la risa, solo ha visto su rostro más amable. Por eso Daniel no les contó lo que vio en el piso 13. No tenía nada que ver con las supersticiones que en otros países emparentan ese número con la mala suerte, a punto tal que muchos edificios pasan directamente del nivel 12 al 14. En este caso, ese piso estaba bloqueado por obras de refacción y podía accederse solo por las escaleras. El ascensor tenía muchos pisos bloqueados, a tal punto que ni siquiera oprimiendo el botón en el tablero se encendía la luz correspondiente. Para visitar a sus pacientes tuvo que pasar por el piso clausurado y le extrañó ver, entre ladrillos, puertas apoyadas sobre las paredes y otros materiales de construcción, a un anciano con la característica bata blanca que temblaba en el medio de la oscuridad. Daniel se amparó en la única luz, la de la salida de emergencia, y preparó los brazos para contener el cuerpo frágil del hombre, pero a solo 2 pasos de él, en medio de una penumbra silenciosa, se dio cuenta que estaba completamente solo. Tampoco fue capaz de contarles que una noche de invierno, cuando hacía el recorrido por las habitaciones, aprendiendo el sigilo para no despertar a los pacientes y a sus acompañantes, algo falló en el ascensor. Un mes antes, 3 personas se habían quedado atrapadas, pero fueron rápidamente rescatadas por los bomberos porque el hospital estaba en plena actividad y alguien se dio cuenta del problema antes de que fuera una tragedia. Pero él estaba haciendo la ronda a las 2 de la mañana y cuando presionó el botón para ir al 7º piso, la anarquía no se hizo esperar. Las luces comenzaron a encenderse todas de golpe, incluso la de los pisos que estaban bloqueados, y cuando todas se apagaron, Daniel se dio cuenta que la oscuridad que lo envolvía estaba al servicio de anticipar su peor temor. Estaba cayendo. Su cuerpo se agitaba entre el terror y la adrenalina y de algún modo se preparó para el impacto, entumeciendo los músculos. De repente, el ascensor dio un sacudón y recuperó el ritmo lento de un descenso normal, minutos que le permitieron intentar recomponerse. No se detuvo en el piso que había marcado, sino que siguió su descenso. Cuando las puertas se abrieron, pudo reconocer, por la disposición de las camillas y el olor identitario, que estaba en la morgue. Estaba en el 2º subsuelo y en el piso superior funcionaba el área de sistemas. Daniel sabía que para evitar los robos en ese sector, de noche cerraban las puertas de las escaleras y extrañamente ambos niveles estaban bloqueados para poder acceder a través del ascensor. Pero allí estaba. Era pasar la noche en ese lugar hostil o aventurarse a regresar a esa caja metálica cuyas fauces seguían abiertas, como tentándolo a probar suerte. Y la tentación funcionó. De regreso, insistió en marcar el piso número 7 y en ese mismo instante se dio cuenta que era tarde para arrepentirse. Las luces, la oscuridad, el miedo volvieron a ser protagonistas con la sola excepción de que esta vez el destino último fue diferente. Se abrieron las puertas y el desolado piso 13 estaba frente a sus ojos. Recordó al anciano y se dijo que debía concentrarse en una sola acción: dirigirse lo más rápido posible hacia la luz que le señalaba la salida de emergencia. Funciona como una especie de sortilegio. La razón nos da consejos, pero el mal nos arrasa con sus distracciones. Escuchó ruidos. Eran papeles crujiendo, como si alguien los estuviese manipulando. Miró hacia el origen de los sonidos y vio, solo con una mampara como escudo, la figura de una mujer sentada, perfectamente identificable a través de la superficie traslúcida, como pintada en negro, con los escasos haces de luz que ingresaban por la ventana. Ninguno de los dos debía estar allí. Cuando él lo pensó, ella ya había desaparecido. Volvió al ascensor, sin pensar que podía ser riesgoso, pero esta vez
sí llegó a un paraíso que tenía 7º piso como banal denominación. Él los ve y ellos lo saben. Daniel ya es médico y eligió Mendoza para quedarse. No le cuenta sus historias a todo el mundo porque sabe el poder destructor que puede tener la risa, pero también sabe lo poderosa que es su herencia y ha decidido honrarla. Vas con Niwil. Estás con Niwil.